Buenos días, espero que todos están bien. Me alegro que están escuchando. Estoy aquí para compartir con ustedes la historia del Día de Acción de Gracias, The Story of Thanksgiving. Y en su libro, Cruzando Fronteras, el noticiero Jorge Ramos narra la historia de dos migrantes recién llegados a este país. Y cuando llega el mes de noviembre, estos dos migrantes escuchan todos hablando de Thanksgiving. Y por razón de no haber estudiado inglés en Casa del Lago como todos ustedes, ellos no entendían las palabras. Y ellos al escucharlo varias veces pensaron, Thanksgiving. Pensaron que estaban diciendo San Giving. Y ellos concluyeron que este día era celebración de un santo, San, llamado Giving. Y concluyeron que era la celebración de un santo. Pero estoy aquí para decirles, como ustedes ya saben, que no es así. El día Thanksgiving viene de la palabra thanks, gracias, y giving o dando es el día para dando gracias o el día de acción de gracias. Y me encanta este día de fiesta. En verdad es el día de fiesta más favorito mío. Una razón por eso es cual me gusta mucho comer, ¿verdad? Y la tradición que tenemos aquí es tener una comida muy grande con pavo, con maíz, con pay de calabaza y muchas otras cosas bien ricas. Y sí, por eso me gusta el día. Pero hay otras razones también por cual me gusta este día y por cual es mi día favorito. Y la razón más importante es el mensaje de este día. El Día de Acción de Gracias es una historia de gran fe. Específicamente es la historia de fe de los primeros migrantes a este país. Migrantes que se encontraron en una nueva tierra, enfrentando grandes dificultades y retos, y en medio de esas dificultades, dando gracias a Dios. Y me encanta compartirlo con ustedes aquí en Casa del Lago, porque me parece que es una historia con cual ustedes pueden relacionar. Pueden relacionar con los sueños de esos primeros migrantes y con muchos de los sufrimientos de esos migrantes. Y también espero que puedan relacionar con la gran fe de esos migrantes. Entonces, en esto de los sueños, pues yo no sé lo que motivó a cada uno de ustedes a emigrar. Sé que no es una decisión fácil, es una decisión muy grande. Pero yo sí sé que cada migrante, de una manera u otra, está buscando una nueva vida, una vida mejor. Puede ser más oportunidades económicas, oportunidades para avanzar en una carrera, o oportunidades para dar a los hijos una mejor vida. Pero cada uno que toma la decisión de emigrar está buscando una vida mejor. Y es lo mismo con estos primeros inmigrantes, los que emigraron a este país. La historia de ellos comienza en Inglaterra en el siglo XVII. Había un grupo de hombres y mujeres cristianos en aquellos días que querían libertad religiosa. En aquel día, el gobierno y la iglesia en Inglaterra y la gran mayoría de los países eran más o menos unidos. Y la iglesia y el gobierno decía a todos en su país básicamente cómo tenían que adorar a Dios. Tenían muchas leyes en cómo tenían que adorar a Dios. Y si uno no hacía caso a estas leyes, te podían encarcelar o quitarle sus tierras. Y era una situación muy seria. Y este grupo de hombres y mujeres cristianos en Inglaterra no estaban de acuerdo con las leyes de la iglesia, del gobierno, y querían ellos adorar a Dios a su propia manera. Querían adorar a Dios en acuerdo con lo que ellos entendían que la Biblia enseñaba. Y estaban en contra de las leyes que el gobierno les pusía. Y este grupo no sabía exactamente qué hacer, pero después de unos años, ellos decidieron que, mire, vamos a salir de Inglaterra
y vamos a ir a Holanda. Y en el año 1608, es decir, unos 413 años antes de hoy en día, este grupo se mudó de Inglaterra al continente de Europa, a Holanda, porque tenían leyes un poco más flexibles y ellos pensaron que iba a ser más conveniente para ellos. Ellos iban a poder allí adorar a Dios más en acuerdo con lo que ellos querían. Y este grupo de hombres y mujeres cristianos pasaron unos 10 años en Holanda y les iba más o menos bien, pero empezaba a haber problemas. Ellos se dieron cuenta tras tiempo que la cultura de Holanda, en la opinión de ellos, estaba corrompiendo a sus hijos. Quizás unos de ustedes pueden relacionar con eso. Y ellos, convencidos de que la cultura de Holanda estaba corrompiendo a sus hijos, ellos decían, mire, tampoco podemos quedarnos aquí. Tenemos que ir. Y este grupo de personas habían escuchado de una nueva tierra que se había descubierto. Y después de contemplar y orar por un tiempo, ellos decidieron que iban a inmigrarse a esa nueva tierra. Y decidieron enviar un grupo. Tomaron la decisión de establecer una colonia en esa nueva tierra de cual habían escuchado. Y con eso empezaron muchos sufrimientos para ellos. Ellos contrataron 2 botes para salir de Holanda, ir a Inglaterra y después ir a esta nueva tierra en lo que se llamaba América. Y contrataron 2 botes, pero uno de los botes tenía problemas y tenía que regresar. Y después un pequeño grupo de ellos salieron en el año 1620, el 16 de septiembre, hace unos 400 años de hoy en día. Unos 110 personas salieron en este barco, que era un tamaño no muy grande, más o menos es el tamaño del salón de convivencia en Cristo Rey, donde reunamos. Y este grupo salió para cruzar el mar Atlántico para llegar a América. Y el viaje tomaba 66 días. Y durante ese viaje, 2 miembros del grupo fallecieron y uno nació. Nombraron a este niño que nació en el mar Oceanas. Y llegaron allí después de 60 días al noroeste, la costa noroeste de América, el 21 de noviembre del año 1620. Y no sé si ustedes han alguna vez visitado el noreste de los Estados Unidos, pero si no lo han visitado, les voy a decir que se hace mucho frío ahí. Ellos llegaron y cuando llegaron se había ya acabado la comida que llevaron en el barco. El invierno estaba a punto de empezar en serio. No tenían, era ya demasiado tarde para sembrar y cosechar algo. Y no tenían materiales para construir habitaciones fuertes. Y la gran mayoría de ellos quedaron en el barco. Y durante ese primer invierno que pasaron en esta tierra, la mitad del grupo, más de la mitad del grupo murió. Quedaba después de ese primer invierno menos de 50 personas vivos. Se hacía tanto frío que la tierra misma se congelaba y ni podían sepultar sus muertos. Tenían que ponerlos en una casita hasta que se hacía más calor para aún enterrar los muertos. Y tenían mucho miedo este grupo de personas que con el grupo ya tan pequeño, con tantos muertos, que el pueblo indígena alrededor de ellos iba a darse cuenta de cuán débiles eran, que los iba a atacar y que los iba a destruir. Muchos sufrimientos, muchas dificultades para ellos. Y me imagino que varios de ustedes pueden relacionar con dificultades al emigrar a este país. Estar en una nueva tierra nunca es fácil.
siempre hay dificultades, siempre hay sufrimientos. Pero la gran historia de este Día de Acción de Gracias es que en medio de esas dificultades, este grupo de personas veía la mano de Dios y la gracia y misericordia de Dios. Después de esa primera invierno, llegó eventualmente la primavera. Y claro, el tiempo empezó a mejorar. Y en marzo del año 1621, algo grande sucedió. El 16 de marzo, 1621, entró al pequeño pueblo que habían construido allí, entró a ese pueblo un hombre indio, un miembro del pueblo indígena, y los saludó a esos peregrinos, y los saludó en inglés. Dijo, welcome. Y todos quedaron completamente asombrados. Y les preguntó, how did you learn English? Y él respondió, well, I studied at Casa del Lago. No, he didn't say that actually. Este señor llamaba a Samoset y él regresó a su tribu y él trajo otro hombre indio, del pueblo indígena, que hablaba muy bien el inglés, que era probablemente de nivel 3 o 4, ¿verdad? No, este señor, ellos dos habían aprendido el inglés de varios pescadores que habían llegado a la costa noreste de los Estados Unidos en ese tiempo de América, y ellos ayudaron a estos peregrinos. Los peregrinos que habían llegado en el bote, ya las redes que tenían para pescar se habían echado a perder, ya no funcionaban, y el pueblo indígena de aquella región les enseñaba cómo pescar, otras maneras de pescar. También les enseñaba algo que era muy nuevo para estos peregrinos. Ellos les enseñaba cómo sembrar y cosechar maíz. Y les enseñaba técnicas para sembrar maíz que eran muy efectivos, muy eficaces. Y después de esa primavera, al final de esa primavera y en el otoño, ellos tenían una gran cosecha. Una gran cosecha. Después de haber muchos muertos de no tener para comer, tenían una gran cosecha. Y ellos veían, al ver cómo les había ayudado este pueblo indígena y cómo Dios les había dado una cosecha tan grande, ellos veían que la mano de Dios estaba en todo eso. Y ellos decidieron tener una fiesta para dar gracias a Dios por la gran cosecha, por su misericordia, por ayudarlos en esa situación tan difícil. Y en el otoño de ese año, el otoño de 1621, invitaron a esa tribu del pueblo indígena que les había ayudado, y tenían una fiesta grande de 4 días. Y el récord histórico dice que comían mucho los pavos, habían pavos salvajes por ahí, prepararon varios pavos salvajes, había mucho venado, prepararon el venado, tenían todo su maíz y pescado, y tengo entendido que también comían calabaza, no sé si comían pay de calabaza, pero tenían calabaza, y tenían una gran celebración, ese pueblo, dando gracias a Dios por su provisión, por su misericordia, por su gracia hacia ellos en esa situación tan difícil. Yo creo que esto es algo que todos nosotros podemos reflexionar un poco. Y quizás especialmente ustedes que se han inmigrado, que como ellos se encuentran en una nueva tierra, una tierra extraña, viendo la mano de Dios en sus vidas. Ellos habían sufrido mucho. Como dije, más de la mitad del grupo falleció. Pero aún con eso, en medio de tantos sufrimientos, ellos dieron gracias a Dios, estaban convencidos que Dios era Dios amoroso, que Dios era Dios bueno, que Dios les estaba ayudando en medio de todas las dificultades. ¿Por qué estaban tan convencidos de esa verdad? ¿Cómo sabían ellos en medio de tantas dificultades que Dios es amoroso, que Dios es bueno?
¿Tú estás convencido de esa verdad? En medio de tus sufrimientos, en medio de tus dificultades, ¿quedas convencido que Dios es bueno? ¿Que Dios es Dios de amor y de misericordia? Pues si solamente miramos a nuestras circunstancias, a veces nos desesperamos, ¿verdad? A veces las cosas son bien difíciles. A veces pensamos, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la misericordia de Dios? Pero la Biblia nos enseña que no confiamos al fin y al cabo en cuán bueno o malo son nuestras circunstancias. Pero sino la fe cristiana y la fe de esos primeros peregrinos se basa no en las circunstancias en que nos encontramos, sino se basa en lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo. El apóstol Pablo lo expresa así en Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Otra vez, el que no escatimó ni a su propio Hijo, está ahí hablando de Dios el Padre, que envió su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, para vivir una vida perfecta por nosotros y para al final de esa vida entregarse, como dice aquí, si no lo entregó por todos nosotros. Jesús se entregó en la cruz. ¿Por qué lo hizo? No tenía que hacerlo, pero lo hizo por la grandeza de su amor, para llevar en su cuerpo el castigo por los pecados de todos los que confían en él, para rescatarnos, es decir, de la condenación y el infierno que merecemos, y para reconciliarnos con Dios y darnos vida eterna, no solamente en el cielo, en algún punto en el futuro, pero darnos vida eterna ahora, hoy en día, cuando confiamos en él. Si Dios nos ama tanto para entregar su Hijo perfecto, su único Hijo, en la cruz, para rescatarnos, pues ¿cómo podemos dudar que Dios es amor? ¿Cómo podemos tener dudas, aun cuando las cosas son bien difíciles, que Dios es bueno, que Dios está a nuestro lado, que Dios está por nuestra parte? Como dice aquí, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Si Dios me ama tanto para entregar su Hijo unigénito por mí, yo puedo confiar en él para proveer y darme todo lo más que necesito. Eso era la fe, la confianza que tenía ese pueblo, esos primeros inmigrantes a este país. Y por eso, por esa fe y confianza que tenían, ellos celebraron y festejaron y dieron gracias a Dios en aquellos días, aún en medio de muchas dificultades. Amigos, espero que todos ustedes puedan compartir esa misma fe. Yo sé que ustedes comparten los sueños que motivó a esos primeros migrantes, el sueño de buscar una mejor vida. Sé que ustedes también han compartido los sufrimientos que esos primeros migrantes tenían, pero que comparten también esa fe, que se fijen los ojos en el Señor Jesucristo y confían plenamente en él. Gracias por escucharme, que Dios les bendice, que comen mucho pavo, ¿ok? Y que tengan un gran día de acción de gracias. Amén.